Mi nombre es Kiria Naomi Mayen, residente de segundo año de oftalmología en el Hospital Rodolfo Robles Valverde, en la ciudad de Guatemala. Estaremos hablando hoy acerca del glaucoma inflamatorio y uveítico. Como pequeña introducción, sabemos que la inflamación ocular puede resultar en aumento de la presión intraocular y por lo tanto nos puede llevar a un glaucoma. El proceso inflamatorio puede ser un hallazgo idiopático aislado o puede ser la manifestación de inflamación e infección sistémica. Por lo tanto, el diagnóstico de glaucoma secundario a enfermedad inflamatoria merece una evaluación e investigaciones cuidadosas. Además, el tratamiento del glaucoma inflamatorio o uveítico es con frecuencia un desafío para el oftalmólogo a pesar de que existen numerosas terapias disponibles. Como consideraciones generales, sabemos que el glaucoma de ángulo abierto va a ser unilateral y de inicio rápido en estos casos de glaucoma inflamatorio. Se puede desarrollar y se va a desarrollar junto con el diagnóstico de uveitis. Además que en ocasiones los síntomas clínicos de la uveitis pueden ser leves. El humor acuoso lo vamos a encontrar engañosamente claro, solamente con rastros de algún brote y tal vez un raro globo blanco circulante, pero generalmente pueden ser leves. Los signos y los síntomas del glaucoma se van a desarrollar de forma rápida y como indicadores de un proceso inflamatorio podremos evidenciar acumulación de células inflamatorias en la malla trabecular, sinequias anteriores periféricas y focos inflamatorios en el fondo de ojo. Es importante hacer el diagnóstico correcto rápidamente porque en muchos aspectos el tratamiento del glaucoma debido a la inflamación intraocular es diferente a los otros tipos de glaucoma. Como diagnósticos diferenciales, vamos a tener el glaucoma primario de ángulo abierto. Además, podemos tener los diferenciales con glaucoma de tipo monocular, ya sea el glaucoma exfoliativo. Aquí tenemos una imagen mostrando el target sign, que se vería frecuentemente en un glaucoma exfoliativo. También podemos tener un traumatismo o podemos tener un glaucoma pigmentario. Ya entrando a más detalle en lo que sería el glaucoma inflamatorio uveítico, vamos a abordar lo que serían los mecanismos asociados a este. Comenzaremos con la presión intraocular. Esta va a ser baja en la mayoría de las formas agudas de uveitis, mientras que la tendencia a una presión intraocular elevada es más común en las formas crónicas de la uveitis. En los procesos inflamatorios activos, si el carácter o la intensidad de la inflamación cambia, la presión intraocular puede cambiar también drásticamente. Si la formación como tal del humor acuoso vuelve a un ritmo normal, mientras hay una resistencia de salida baja, permanecería, o sea, alta, y la presión intraocular aumentaría. Entonces, en cuanto a la inflamación, siempre tenemos que tener en cuenta esto, que nos va a aumentar la salida de lo que sería el humor acuoso, pero también nos puede disminuir lo que sería su resistencia. Si un ojo tiene la presión intraocular elevada debido a una resistencia alta a la salida del humor acuoso, el cambio en inflamación intraocular puede reducirlo, ya que lo que hace es que reduce la formación de humor acuoso y disminuye la presión intraocular. Entonces de ahí vemos que la inflamación nos puede aumentar la resistencia de salida del humor acuoso, ya que puede estar
puede haber inflamación en lo que sería la malla trabecular, pero al mismo tiempo nos puede disminuir la formación o la producción de humor acuoso, porque tenemos ciertas estructuras como son el cuerpo ciliar que en un glaucoma uveítico, en un uveitis, podrían tener inflamación y por ende no estarían cumpliendo su función de forma adecuada. No estarían produciendo a un ritmo normal el humor acuoso. Entonces, como habíamos mencionado previamente, en las uveitis agudas, generalmente la presión intraocular es baja, porque en este caso habría una inflamación en lo que sería el cuerpo ciliar y por ende el ritmo de producción de humor acuoso estaría disminuido. Existen ciertos casos en los cuales podemos tener una uveitis aguda con una presión intraocular elevada. Estos van a incluir una uveitis anterior herpética, el síndrome de Posner-Schlossman, una uveitis sarcoidea, una retinocoroiditis tosmoplásmica, una endoftalmitis por listeria. También lo podemos ver en el citomegalovirus y en sífilis. Siempre hay que tener en cuenta el carácter de la inflamación, monitorizar esta y la presión intraocular. Muchas veces pues más adelante veremos esto con más precisión, pero utilizamos medicamentos para disminuir la inflamación en las uveitis. Y esto en torno nos puede cambiar lo que sería esa relación entre resistencia de salida del humor acuoso y ritmo de producción. Entonces, siempre debemos estar monitorizando la presión intraocular y también relacionarlo los cambios de inflamación en los que estamos presentando. Ahora, se ve también que están las prostaglandinas, que en un proceso inflamatorio, pues estas van a verse también aumentadas y estas van a contribuir a una alteración en la producción de humor acuoso, también a una alteración en la salida por la vía uveoescleral y resistencia de salida a través de la malla trabecular. Sobre la producción acuosa, tenemos que la presión intraocular puede volver rápidamente o no a niveles normales post-inflamación. La disminución de la presión intraocular asociada con la inflamación intraocular puede ser completamente reversible. Vemos que una inflamación crónica disminuye permanentemente la producción de humor acuoso y esto sería por daño directo estructural de los procesos ciliares. Cuando tenemos nuestros procesos ciliares dañados, estos los vamos a encontrar atróficos, incluso podemos ver que una membrana ciclítica los puede recubrir. Acerca de la resistencia al flujo de salida, podemos tener varios hallazgos. En nuestra malla trabecular, podemos estar ante un ángulo normal. También podemos ver células inflamatorias o detritus que nos pueden obstruir nuestra malla trabecular. También podemos tener presencia de células fagocíticas inflamadas y precipitados queráticos en la superficie interna de la malla trabecular. Otras alteraciones de la malla trabecular que pueden afectar la permeabilidad de las estructuras angulares pueden producir solamente una apariencia sucia de la malla trabecular cuando realizamos la gonioscopía. Podemos tener la presencia de sinequias anteriores periféricas, que estas se dan por la adherencia del iris a la malla trabecular y también resultan de la organización de exudados inflamatorios en el ángulo o que son resultados de un bloqueo pupilar secundario. También podemos tener la formación de membranas endoteliales o fibrovasculares que van a causar una obstrucción permanente ya que revisten la superficie interna de la
malla trabecular. También tenemos otro mecanismo que se da en lo que sería el, el glaucoma uveítico, que es que tenemos en ocasiones membranas inflamatorias que nos van a seguir lo que sería el trayecto del margen pupilar. Esto, por ende, sella el iris y el cristalino, haciendo que el iris se incline adelante de una manera característica, que es lo que conocemos como iris bombé, por la presión elevada de la cámara posterior que nos va a cerrar el ángulo. Entonces, esto nos causa un bloqueo pupilar. En estos casos se debe realizar una iridotomía con láser para aliviar el cierre del ángulo. Si se encuentra un cierre sinequial extenso del ángulo después de que el iris bombé se alivia mediante iridotomía, puede ser necesaria una operación filtrante, o sea, una cirugía filtrante. Y si las sinequias son de reciente aparición y la inflamación está bien controlada, entonces una iridoplastía o la cinequiolisis pueden en ocasiones restaurar la salida del humor acuoso. En algunos casos, la inflamación ocular puede inducir un derrame uveal o un desprendimiento de retina seroso masivo que puede causar un cierre agudo del ángulo de la cámara anterior por derrame uveal con rotación hacia adelante del cuerpo ciliar. En la inflamación aguda, los vasos sanguíneos del segmento anterior pueden estar notablemente dilatados. Los vasos sanguíneos que se encuentran en asociación con la inflamación pueden tener y van a tener un patrón radial normal y no van a puntear lo que sería el espolón escleral, ni se arborizan sobre la malla trabecular como lo harían en un proceso de neovascularización del segmento anterior. Entonces vamos a tener nuestro derrame uveal, nuestro derrame seroso, nuestra dilatación vascular, en este caso no relacionada a neovascularización, pero también podemos tener presencia de neovasos y esto se da especialmente cuando existe una isquemia grave de lo que sería en el segmento posterior en procesos uveíticos, inflamatorios como tal que nos afecten este segmento del ojo. Ahora también, dentro de los mecanismos que nos llevan a un glaucoma uveítico, un glaucoma inflamatorio, va a estar también el uso de corticosteroides. Estos nos pueden aumentar adversamente la presión intraocular, ya que pues juegan un papel importante en lo que sería el proceso de inflamación. Debemos considerar lo que son sus efectos sobre la secreción y la salida del humor acuoso. Sabemos que estos van a suprimir la inflamación del cuerpo ciliar, restaurando el ritmo de producción de humor acuoso. Y también mejoran la facilidad de salida si hay inflamación de la malla trabecular, o sea, disminuyen la inflamación en la malla de trabecular y por ende restauran lo que sería la salida del humor acuoso por esta vía. Entonces, si la función de la salida baja se ve afectada por la inflamación, la mejora en la formación de humor acuoso puede producir un aumento en la presión intraocular que no es secundario a la obstrucción de la salida baja inducida por los esteroides. Así que sabemos que nuestra presión intraocular resultante va a ser esa relación entre la formación y salida del humor acuoso. Generalmente, cuando tenemos una presión intraocular que es causada, o sea, es elevada por esteroides, generalmente puede ocurrir 7 a 10 días después de que iniciamos su uso, pero puede ocurrir incluso anterior a esto. Si es posible, reducir gradualmente la terapia con esteroides, sería una buena opción también. Al momento que nos percatamos que nuestra presión intraocular está siendo elevada por el uso de esteroides, podemos cambiar
el tipo de esteroide que estamos utilizando, tratar de utilizar esteroides que sean más tolerables y que no nos eleven tanto la presión intraocular. Em, Como mencioné, hay que reducir los esteroides gradualmente para evitar que ocurra un efecto de rebote después de una interrupción rápida. Hablando un poco acerca de la clasificación, esta puede ser monocular si afecta solamente un ojo o bilateral si afecta a ambos ojos. Según la localización, podemos tener una uveitis anterior cuando esta afecta al iris y al cuerpo ciliar, una uveitis intermedia cuando esta nos va a afectar al vítreo, pars plana o retina anterior, una uveitis posterior si esta afecta la coroides o se extiende a nuestra retina. Y estamos ante una panuveitis si se ven afectados dos o más segmentos de la uvea. La clasificación, de acuerdo al curso clínico, podemos tener uveitis agudas, recurrentes o crónicas. Las crónicas son cuando estas uveitis se presentan eh, en un tiempo mayor a 2 o 3 meses. Y esta uveitis crónica es la que está más propensa a complicaciones, dentro de ellas el glaucoma. El tratamiento, de forma general, estaría encaminado a tratar lo que sería la inflamación. Aquí podemos utilizar corticosteroides tópicos, perioculares o sistémicos, al igual que podemos utilizar eh, AINES tópicos o sistémicos, o sea, antiinflamatorios no esteroideos. Podemos utilizar también cicloplégicos, que estos van destinados a prevenir la formación de sinequias posteriores que nos puedan causar bloqueos pupilares. Podemos utilizar inmunosupresores sistémicos y antimetabolitos o agentes biológicos, porque cuando mencionábamos al inicio, pues estos procesos de inflamación pueden ocurrir como fenómenos aislados o pueden estar relacionados a enfermedades sistémicas. Entonces, en muchos casos, especialmente de enfermedades autoinmunes, pues hay que utilizar estos agentes que no solo estarían encaminados a nuestras uveitis o solamente la inflamación ocular, pero también nos servirían en otras partes de nuestro sistema. Entonces, ya hablando acerca del tratamiento específico para lo que sería nuestro glaucoma o nuestra presión intraocular elevada causada por nuestra uveitis, comenzaríamos con supresores del humor acuoso, ya que de esto depende que nuestra presión intraocular aumente o disminuya. Em, Tenemos de primera línea los beta bloqueadores, los alfa agonistas y de forma sistémica también podemos utilizar los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Es bastante debatible el uso de análogos de la prostaglandina, ya que sabemos que estos son mediadores de los procesos inflamatorios. Es más bien como un riesgo-beneficio utilizarlos, ya que también nos pueden llevar a edema macular cistoide o en casos de eh, infecciones herpéticas previas, pues pueden volver a reactivarlas. Los mióticos están completamente contraindicados en el tratamiento médico del glaucoma uveítico, ya que estos nos van a causar bastante dolor y nos aumentan la inflamación, además de que nos hacen más propensos a la formación de sinequias posteriores. El tratamiento quirúrgico ya sería específico
Ya sería como nuestra segunda línea. Como habíamos visto anteriormente, las iriidectomías, ya sean láser o quirúrgica, nos ayudan en casos de que tengamos un bloqueo pupilar o sea en casos de un glaucoma agudo. Estos, pues, deben también ser usados, o sea, este tratamiento de iriidectomía, cuando ya no tengamos presente una inflamación ocular activa. Hay que tener en cuenta que también tenemos bastantes cambios en lo que sería nuestra cámara anterior, nuestra córnea, que nos pueden prevenir realizar este tratamiento de forma rápida. Entonces, hay que enfriar ese proceso inflamatorio para después poder realizar este tipo de procedimiento, ya sea láser o quirúrgico. También vamos a tener otros tipos de manejo, como lo que serían la ciclofotocoagulación, esta con láser de diodo transescleral, las trabeculectomías con antimetabolitos, que estas han mostrado bastante efectividad en pacientes jóvenes especialmente, y pues el uso de antimetabolitos como la mitomicina han ayudado en su efectividad. Y los dispositivos de drenaje. Todos estos ya los veríamos como opciones cuando nuestro tratamiento médico pues no es tan efectivo y nuestras presiones intraoculares pues se mantienen elevadas y estamos pues arriesgando lo que sería nuestro nervio óptico. Vamos a hablar ahora de ciertas entidades específicas. Dentro de ellas, la uveitis anterior aguda. Esta se asocia típicamente con hiperemia del segmento anterior. Vamos a tener en el cuadro clínico celularidad, flare en la cámara anterior, precipitados queráticos. La presión intraocular, por lo general, va a permanecer normal o baja. A pesar de aumentos comunes en la resistencia a la baja, porque la tasa de formación acuoso generalmente se reduce a un grado que es compensatorio o incluso desproporcionadamente mayor. Entonces, el ángulo suele estar abierto gonioscópicamente. En el tratamiento vamos a tener la administración tópica de agentes cicloplégicos y también el uso de corticosteroides. Si la inflamación ha provocado un aumento de la pérdida de resistencia, los esteroides tópicos generalmente mejoran la pérdida de líquido a corto plazo. En los casos que descubrimos la causa de la uveitis, pues vamos a requerir un tratamiento específico. Por ejemplo, en caso que tengamos una uveitis de tipo infecciosa y sepamos exactamente cuál es el agente causante, pues debemos tratar a esa persona con el medicamento específico. También tenemos la uveitis anterior crónica y recurrente. Esta es idiopática. Su cuadro clínico presenta signos de inflamación que aparecen y desaparecen. Pueden ser también persistentes en el tiempo y pueden responder incompletamente al tratamiento. Vamos a tener la presencia de celularidad, flare, precipitados queráticos en cámara anterior, en endotelio corneal también. Los subtipos de glaucoma beítico que están relacionados con enfermedades específicas van a representar una pequeña proporción de todos los casos de uveitis anterior recurrente. La PIO puede estar significativamente elevada y esto pues también está predispuesto por lo que es el curso crónico de la inflamación. La presión intraocular puede permanecer normal durante mucho tiempo debido a la baja tasa de producción de humor acuoso. Pero cuando estamos ante el tratamiento, em, pues esta inflamación cede y la tasa de formación de humor acuoso vuelve a normalidad. Em, Al volver a la normalidad, generalmente lo que pasa es que por la cronicidad del padecimiento ya tenemos cambios en la malla trabecular.
Entonces, en algunos casos, eh, tenemos regulación del ritmo de la producción del humor acuoso, pero el flujo de salida está disminuido por los cambios de la malla trabecular, entonces nuestra presión intraocular va a aumentar significativamente. Vamos a tratar estos tipos de uveitis crónica con lo que serían tratamiento inflamatorio, incluidos lo que son los esteroides, que es lo que generalmente se utiliza con mayor frecuencia. Y va a llegar un punto en el cual, como mencioné anteriormente, los esteroides van a controlar tanto nuestra inflamación que nos elevan significativamente la presión intraocular. Entonces, en ese momento debemos tomar una decisión en cuanto a cuál sería nuestro manejo a largo plazo. Si seguiríamos con el tratamiento inflamatorio, entonces habría que regular tal vez tratar de disminuir lo que serían las dosis de los esteroides o cambiar a un esteroide que pueda ser regulado mejor, que tenga menos efectos sobre lo que sería la inflamación y por ende regular nuestras presiones intraoculares. O si no, estaríamos ante lo que sería la decisión de llevar a cabo una cirugía de glaucoma de tipo invasiva, ya sea una cirugía filtrante o el uso de dispositivos de drenaje. Tenemos ciertas condiciones inflamatorias idiopáticas específicas. Vamos a estar hablando dentro de ellas del síndrome de Posner-Schlossman, la iridociclitis heterocromática de Fuchs, el síndrome de Grant, la sarcoidosis. El síndrome de Posner-Schlossman fue descrito por primera vez por Posner-Schlossman en 1948. Esta es una crisis glaucomatociclítica. Es una condición rara de tipo unilateral, autolimitada y que cursa con ataques agudos recurrentes de uveitis anterior leve con presiones intraoculares elevadas que van a ir desde los 40 hasta los 70 milímetros de mercurio. Entre ataques, la presión intraocular es generalmente normal con ángulos abiertos. Existe una asociación entre lo que sería este síndrome y el glaucoma primario de ángulo abierto concomitante. Una cuarta parte de los ojos de los pacientes con el síndrome de Posner-Schlossman pueden desarrollar glaucoma debido a ataques repetidos. Los pacientes con una duración de la enfermedad de una década o más tienen un riesgo de 2.8 veces mayor de desarrollar daño glaucomatoso en el nervio óptico y el campo visual en comparación con los pacientes con una duración más corta de la enfermedad. Esta entidad ocurre generalmente entre lo que sería la tercera y la sexta década de la vida, con una edad media de 35 años. Es de inicio agudo, con leve molestia, visión borrosa, halos de colores alrededor de las luces, edema corneal leve hasta moderado. Hay isquemia segmentaria focal del iris durante los ataques. No tenemos generalmente formación de sinequias. Como había mencionado anteriormente, la etiología es desconocida. En lámpara de hendidura vamos a ver un flush ciliar leve, constricción pupilar, edema corneal, escasos precipitados queráticos que se van a encontrar en la malla trabecular con un ángulo camerular abierto. El tratamiento está encaminado a la prevención de daño al nervio óptico relacionado con elevación de la presión intraocular y pues reducir la inflamación. En el tratamiento médico utilizaremos corticosteroides tópicos, supresores del humor acuoso, ya sean betabloqueadores, alfa-agonistas o inhibidores de la anhidrasa carbónica o una combinación de estos tres. Y en el tratamiento quirúrgico, pues se pueden utilizar lo que sería la cirugía filtrante con antimetabolitos, que estos están indicados en situaciones donde la sintomatología sea grave o incapacitante, exista una neuropatía óptica,
glaucomatociclítica progresiva con pérdida de campo visual. Las crisis generalmente desaparecen en 1 a 3 semanas sin tratamiento alguno. Ahora tenemos lo que es la iridociclitis heterocrómica de Fox. Esta fue descrita en 1906. Es una uveitis anterior leve. eh, También en ella se destacan lo que es la heterocromía, cataratas y ocasionalmente glaucoma. Es de forma, aparece de forma unilateral, generalmente solo el 13 al 15% son bilaterales. Afecta por igual a mujeres y a hombres en la cuarta década de la vida y es una forma de uveitis que es más comúnmente mal diagnosticada. Es autoinmune, es causada por una depresión de la actividad de las células T. El 90% de los casos presenta anticuerpos contra lo que es el epitelio corneal. Puede asociarse a lo que es retinitis pigmentosa, síndrome de Horner y toxoplasmosis. La heterocromía prevalece en 92% de pacientes blancos y en 76% de pacientes negros. Esta entidad aparece con un inicio insidioso. Es más común que presenten heterocromía del iris eh, que las crisis glaucomatociclíticas. Hay signos gruesos ausentes y en la lámpara de hendidura únicamente vamos a encontrar escasa celularidad en cámara anterior. Podemos tener como una tela fina de precipitados queráticos, translucencia del iris e incluso catarata. Puede haber neovascularización del ángulo o nódulos en el borde pupilar del iris. Generalmente estas cataratas se destacan bastante y nos pueden llevar a realizar cirugías. En el preoperatorio, esto puede requerir terapia intensa con corticoides, así como cinequiolisis durante el procedimiento de cirugía de catarata. Dentro de las complicaciones posoperatorias podemos tener ifema, elevación de la presión intraocular, edema macular cistoide, y estos son más comunes que en cataratas convencionales. El glaucoma aparece con una incidencia del 13 al 59% en estos casos y persiste luego de que se resuelve la inflamación, o sea, la uveitis. El ángulo camerular permanece abierto, aunque pueden presentarse sinequias o neovasos en la malla trabecular. Típicamente, esta entidad no responde a los esteroides y requiere manejo médico o quirúrgico. El síndrome de Grant es un glaucoma de ángulo abierto en la que la única evidencia de inflamación ocular son los precipitados que podemos encontrar en malla ocular, como vemos en la imagen. Este generalmente resuelve con corticoides tópicos. La sarcoidosis es un desorden inflamatorio multisistémico. Generalmente se presenta en adultos jóvenes de raza negra. Dentro del hallazgo histopatológico vamos a tener granulomas no gaseosos, linfadenopatías pulmonares y lesiones cutáneas. Los ojos están afectados en el 38% de los casos. Dentro de los hallazgos oculares vamos a encontrar corioretinitis, daño al nervio óptico, daño orbitario y daño a glándulas lagrimales. La manifestación ocular más común es la uveitis crónica granulomatosa anterior, con precipitados queráticos en grasa de cornero. Cursa de forma bilateral, de forma severa, con precipitados queráticos en mutton fat, sinequias y nódulos iridianos. Aquí en la imagen vemos los nódulos de Cope que se presentan en el borde pupilar, mientras que los nódulos de Busacca los encontramos en lo que sería el estroma del iris.
En la gonioscopía, pues vamos a tener la evidencia de lo que son los precipitados inflamatorios en la malla trabecular y la cronicidad, pues tiene un mal pronóstico visual. El glaucoma se presenta en el 10% de los casos y es por infiltración de células inflamatorias en el canal de Schlemm, también por lo que sería un bloqueo pupilar con iris bombé y goniosinequias. Se han asociado también a esta entidad lo que es la neovascularización del ángulo. Ahora, muchas entidades que están relacionadas con la uveitis y el glaucoma inflamatorio son trastornos de tipo autoinmunes que generalmente tienen manifestaciones no solo oculares, sino que también sistémicas. Dentro de estas entidades tenemos a la artritis idiopática juvenil, la uveitis asociada al antígeno leucocitario humano B27, la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva, la enfermedad inflamatoria intestinal asociada a la artritis psoriática, el síndrome de sinovitis, acné, pustulosis, hiperestosis, ostitis, la enfermedad de Behçet, el síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada, la oftalmia simpática, el lupus eritematoso sistémico y la esclerosis múltiple. Vamos a mencionar algunas de estas entidades a profundidad, ya que son algunas de las que vemos más comúnmente en nuestro medio. Tenemos como tal la artritis reumatoide juvenil idiopática. Esta se ve en niños, afecta más al sexo femenino, puede ocurrir con manifestaciones monoarticulares, o sea, que los pacientes tienen síntomas en 4 o 5 articulaciones o menos, o puede aparecer también de forma poliarticular. Los pacientes diagnosticados requieren revisiones periódicas. La artritis típicamente precede la uveitis, aunque muchas veces podemos empezar con las manifestaciones de la uveitis y al momento de realizar nuestra anamnesis, pues vamos a ver que los pacientes presentan síntomas de artritis. La artritis generalmente va a desaparecer en la adultez y la iridociclitis va a persistir. Van a tener serología positiva para factor reumatoideo, anticuerpos antinucleares y antígeno HLA-B27. El glaucoma tiene una prevalencia desde el 14 hasta el 27%. Y un mal indicador es cuando la agudeza visual es de 20/200 o menos. El mecanismo generalmente que se ve involucrado en el mecanismo del glaucoma es el bloqueo pupilar. El tratamiento es difícil, especialmente con ojos que responden parcialmente a los corticoides y los antiinflamatorios no esteroideos pues van a ayudar bastante en estos casos. Ocasionalmente, si no podemos manejar con tratamiento medicamentoso este tipo de uveitis, entonces se puede recurrir a una cirugía filtrante. La enfermedad de Behçet es una enfermedad multisistémica causada por una vasculitis oclusiva. Dentro de sus características vamos a tener una uveitis, aftas orales, úlceras genitales. Otros hallazgos van a ser eritema nodoso, atropatías, tromboflebitis y vasculitis necrosantes del sistema nervioso central que puede ser fatal. La iridociclitis puede generar un hipopión estéril. La uveitis anterior puede ayudar a desarrollar glaucoma. Todos los pacientes responden inicialmente a los esteroides, aunque eventualmente requieran una terapia sistémica con inmunosupresores citotóxicos, como sería el clorambucil. El pronóstico visual es malo generalmente en el 74% de los pacientes a los 10 años de inicio de la enfermedad. El síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada es una enfermedad autoinmune sistémica con manifestaciones oculares. Dentro de estos vamos a tener
Los hallazgos sistémicos incluidos el vitiligo, la alopecia. Los pacientes pueden presentar signos auditivos y del sistema nervioso central como tinnitus y cefalea respectivamente. Dentro de las manifestaciones oculares vamos a tener uveitis granulomatosas bilateral con desprendimientos de retina serosos exudativos. El 20 al 38% tienen glaucoma, que este sería de ángulo abierto en uveitis anteriores y cierre angular en uveitis posteriores. Y van a responder a corticoides y antiglaucomatosos. La oftalmia simpática es una inflamación ocular que ocurre típicamente semanas o meses después de una penetración traumática o quirúrgica en el ojo contralateral. Su severidad va a depender del grado de pigmentación de la retina y la coroides. Y generalmente, pues se dice que el mecanismo de glaucoma en estos casos es desconocido, aunque tienen una similaridad histopatológica con lo que sería el foco Yanagi Harada. Su manejo va a ser con esteroides y cirugía en caso de que pues no cumpla su propósito el tratamiento medicamentoso. Ahora vamos a mencionar lo que son las enfermedades infecciosas que están asociadas a la uveitis. Dentro de ellas tenemos las virales, bacterianas, causadas por espiroquetas, las fúngicas y las parasitarias. Dentro de las virales vamos a tener aquellas causadas por la familia del herpes virus. También vamos a tener, bueno, dentro de estas, el virus del herpes simple, el herpes zóster, el citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, y dentro de ellas, pues también se va a manifestar la necrosis retinal aguda. También podemos tener dentro de las virales el SIDA, el síndrome de rubiola congénita, el virus T linfotrópico humano tipo 1, el virus del Nilo, el dengue, la chikungunya, la fiebre hemorrágica con síndrome renal y aquellas causadas por adenovirus. Dentro de las bacterianas vamos a tener la tuberculosis, la enfermedad de Hansen, la enfermedad por ananeazo de gato, la brucelosis, la meningococcemia, la listeria monocitógenes y la enfermedad de Whipple. En infecciones por espiroquetas tenemos sífilis, enfermedad de Lyme y la leptospirosis. Infecciones fúngicas como la coccidomicosis y la histoplasmosis también nos pueden dar uveitis. Y de infecciones parasitarias, la más común en nuestro medio es la toxoplasmosis, aunque también nos pueden dar uveitis, la oncocercosis, la malaria, la esquistosomiasis y uveitis por acantamoeba. También vamos a tener otras causas de glaucoma inflamatorio, como lo son la pars planitis. La parsplanitis es un trastorno inflamatorio crónico que va a afectar principalmente el vitrio, la pars plana o la retina anterior. Se asocia a edema macular cistoide y dentro de sus manifestaciones vamos a tener un revestimiento vascular retiniano, los snowballs o bolas de nieve, los snowbanks o bancos de nieve, las cataratas, el desprendimiento de retina. El glaucoma secundario ocurre en menos del 10% de los pacientes. Con este trastorno se requiere con frecuencia el uso de corticoides de forma crónica y puede ser necesario un tratamiento durador de corticosteroides utilizando antiinflamatorios no esteroideos o antimetabolitos para evitar la elevación de la presión intraocular relacionada a estos. Generalmente, pues, cursa con ángulo abierto, sinequias anteriores periféricas dispersas, precipitados inflamatorios en la malla ultravehicular. Como mencioné, los corticoides tópicos, periculares y sistémicos se van a utilizar y estos hay que estarlos modulando y monitorizando de manera periódica. Podemos utilizar supresores del humor acuoso cuando ya tengamos una elevación en nuestra presión intraocular
Y la crioterapia periférica se puede utilizar para tratar lo que son los bancos de nieve. También tenemos la escleritis, que va a ser una inflamación ocular extremadamente dolorosa y potencialmente devastadora. Dentro de sus formas tenemos la escleritis difusa, la nodular y la necrotizante o escleromalacia perforans. Estos generan daño en la malla trabecular por la iridociclitis que causan, sinequias anteriores periféricas e inflamación corneoescleral suprayacente. Van a producir un cierre angular. Su tratamiento será con esteroides tópicos y sistémicos, antiinflamatorios no esteroideos y se recomienda el uso de prednisona. Generalmente en nuestro medio nosotros manejamos 1 miligramo por kilo dosis día. Los antiglucomatosos, de ser necesario, también pueden ser administrados y si se llega al caso de que el tratamiento medicamentoso no controla la presión intraocular, entonces podríamos utilizar la cirugía de glaucoma, como sería una filtrante o también el uso de válvulas. La epiescleritis, en contraste a la escleritis, pues genera solamente una leve incomodidad, no va a presentar secuelas severas. Sus características son generalmente una quémosis, congestión, edema de los párpados con nódulos episclerares. Es raro que produzcan glaucoma y pueden generar en todo caso un glaucoma de ángulo abierto o cerrado o secundario al uso de esteroides. Debemos tener en cuenta para diferenciar una escleritis de una epiescleritis, realizar el test de fenilefrina, en el cual después de instilar la fenilefrina, si vemos que nuestra quemosis, congestión o inyección ciliar o hiperemia conjuntival persiste, entonces estaríamos ante una escleritis. Pero si estas desaparecen o disminuyen, podemos decir que estamos ante una epiescleritis y es bueno hacer la diferencia también en la sintomatología del paciente, donde la escleritis pues va a tener manifestaciones clínicas más floridas y el paciente nos va a referir bastante dolor. Tenemos también lo que es el síndrome de Schwartz-Maxwell. Este se da en un pequeño porcentaje de pacientes con desprendimiento de retina o diálisis, donde la presión intraocular puede elevarse a un nivel moderado o alto en asociación con una reacción leve de la cámara anterior. La primera mención de esta forma de inflamación y glaucoma del segmento anterior fue hecha por Schaeffer en 1963. Normalmente el desprendimiento de retina es causado por una diálisis anterior en la hora serrata o una rotura en el epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar. En estos casos vamos a encontrar una reacción celular en la cámara anterior, pigmentación en polvo de tabaco en el vitrio anterior, una presión intraocular elevada que generalmente ocurre por las tardes o por la noche con ángulo abierto y desprendimiento de retina reumatógena. El glaucoma aquí es secundario a la liberación de los segmentos externos de los fotorreceptores a través de la ruptura retiniana en el humor acuoso, que luego obstruyen la malla trabecular, resultando en una presión intraocular elevada. El tratamiento del síndrome de Schwartz-Maxwell generalmente es con esteroides, cicloplégicos y supresores de humor acuoso. Es muy importante realizar la reparación del desprendimiento de retina, ya que este va a disminuir la cantidad de segmentos de fotorreceptores que nos obstruyen la malla trabecular. Sin embargo, si tenemos un desprendimiento de retina crónico en el cual no tenemos un buen pronóstico visual o el paciente pues no tiene una visión adecuada, muchas veces nos llegan con solamente percepción de luz o que ya no perciben luz, entonces podríamos realizar otros procedimientos para prevenir que estas presiones intraoculares sigan aumentando. Dentro de estos, pues la ciclocrioterapia también podría estar indicada. La hidropesia epidémica es una afección multiorgánica tóxica que puede causar edema de los pies con
fobia, también eritema cutáneo, diarrea, hepatomegalia e insuficiencia cardíaca y renal. Es el resultado de la ingestión de la hegemonia mexicana en aceite de mostaza comestible contaminado. Dentro de los hallazgos oculares vamos a tener vasculitis con dilatación venosa, tortuosidad y hemorragias. Del 40 al 11% de personas con este padecimiento desarrollan glaucoma bilateral de ángulo abierto sin uveitis anterior. La presión intraocular es transitoria. Después de 3 meses, solamente el 0,4% de los pacientes necesitan algún tipo de medicamento contra el glaucoma y ninguno generalmente lo necesita después de 5 meses. El tratamiento es principalmente sintomático, junto a la administración de antioxidantes, multivitamínicos y agentes supresores del humor acuoso para el glaucoma, en caso de que este se necesite. Y por último, tenemos el síndrome de Blau, conocido como la enfermedad de los pinchazos. Es una enfermedad familiar rara, de herencia autosómica dominante, con una poliartritis granulomatosa, uveitis y dermatitis. Clínicamente se asemeja a una sarcoidosis y el glaucoma se da por un proceso inflamatorio o sinequias posteriores con bloqueo pupilar. El tratamiento, en este vamos a tener a los corticosteroides tópicos y sistémicos. También podemos utilizar antiinflamatorios no esteroideos combinados con corticoides sistémicos y podemos realizar una iridectomía periférica en caso de que tengamos un iris bombé. Esto sería eh, esta sería básicamente la información que les he traído acerca de el glaucoma inflamatorio o la uveitis. Muchas gracias.